Pero siempre vienen familias o matrimonios o personas contándome algún problema que estén viviendo, padeciendo, sintiendo. Cuando vienen esos casos donde le voy a ser honesto, donde ni yo sé qué tienen que hacer, porque hay casos así. Yo soy humilde en este sentido, ¿no? Yo no soy humilde para comer, pero para ministrar sí. y hay cosas que yo no tengo una fórmula, ni siquiera una estrategia. Pero hay algo que sí nunca me falla. Eso no me falla nunca. Siempre termino diciéndoles: lleva la presencia de Dios a tu casa. Porque yo sé algo sí sé yo. Donde está la presencia de Dios, siempre habrá cambios y transformaciones. Yo no sé cómo hacer, yo no sé cuánto tiempo va a durar, pero tengo una convicción en el alma y déjeme decirle que ese es mi consejo preferido. A casi todo el mundo le doy el mismo consejo. Eso no se lo vayan a decir ustedes a los hermanos de allá donde yo trabajo. Pero casi a todos les doy el mismo consejo: la presencia de Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu Santo se rompen los cerrojos, se rompen las cadenas, los maridos cambian, las suegras se convierten, los enfermos se sanan. Donde el Espíritu de Dios está, la cosa se pone buena. Dígale a su vecino: entonces llévate esa presencia a casa hoy. Cuando hablo de la presencia de Dios, me remonto al libro de Éxodo capítulo 25. Cuando hablo de la presencia de Dios, o cuando hablamos de la presencia de Dios, no podemos pasar por alto en el Antiguo Testamento la forma como Dios se manifestaba. Éxodo capítulo 25 versículo 10. ¿Lo tiene? Dios le dice a Moisés: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Los hará en los extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza en el propiciatorio hará los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas. Cubrirán con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo
de sobre el propiciatorio, de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Dios nos bendiga a través de su palabra. La forma como Dios escogió manifestarse en el Antiguo Testamento fue a través de un arca. Un arca sencilla, de madera de acacia, cubierta de oro. Se escuchó mucho la medida del codo. No se medía con metros, con codos medían. Los que tenían el codo largo tenían mucho beneficio. 2 codos y medio, 1 codo y medio. Pero lo importante de esto es que el propiciatorio era una especie de tapa o de plancha que estaba encima, y había 2 querubines, 2 ángeles, mirándose uno al frente al otro. Pero lo tremendo de esto es que en medio de esos ángeles, en esa plancha llamada propiciatorio, Dios hablaba con Moisés y hablaba con el pueblo. Era allí donde Dios escogió manifestarse. Me llama la atención leyendo el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 4. Escuchamos un par de veces en los versículos que yo leí que Dios le decía a Moisés: y pondrás un testimonio dentro de ella, pero no decía o no dijo cuál era. Más adelante, en Hebreos capítulo 9 verso 4, nos revela qué era ese testimonio y qué había dentro de esa arca. Hebreos 9:4 dice: el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto, escuche, y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. 3 cosas había en el arca. 3 cosas había dentro del arca. Número 1, ¿qué había? Un tazón con el maná, ese maná que todos los días Dios hacía llover para que el pueblo se alimentara durante 40 años en el desierto. Número 2, estaba la vara de Aarón. ¿Recuerdan aquella disputa entre Coré y Moisés? Y Dios le dijo: metan todos los príncipes sus varas, y la vara que reverdece, ese es el hombre al cual yo respaldo. Y la Biblia dice que la única vara que reverdeció fue la vara de Aarón. Esa vara estaba allí. Y en tercer lugar estaban las tablas del testimonio, es decir, estaban las tablas de la ley. Si el arca del pacto representa la presencia de Dios, era allí donde Dios se manifestaba. Dentro de ella había simbólicamente el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley, y eso tiene un profundo significado para ellos y para nosotros hoy también. Les voy a decir algo: cuando la presencia de Dios es real en tu vida, siempre habrá maná en abundancia. Escuchen lo que les voy a decir. Y cuando estoy hablando de maná, estoy hablando de prosperidad, estoy hablando de abundancia. Estoy hablando de la alimentación, de la ropa, del vestido, del calzado que tú y yo necesitamos. Mucha gente hoy está pensando cómo enfrentar la crisis en España y en el mundo. Gente que ya está preparando sus maletas para irse a otro lugar en búsqueda de alcanzar un bienestar. Le voy a decir algo: usted no necesita mudarse de ciudad, ni necesita irse de país. Usted necesita es presencia de Dios en su vida. Porque cuando la presencia está,
la prosperidad de Dios llega a nuestras vidas. En segundo lugar estaba la vara de Aarón. ¿Qué representa esa vara? Representa el poder de la resurrección. Lo muerto reverdece, resucita y da fruto.